Buenos días, mi nombre es Karen Sarel Bravo. Hoy presentaremos el tema caudillos con los integrantes Norma Isabel Hernández Celón y Axel Omar Molina Reyes. Vamos a empezar así. Después de la muerte de Carranza, los autores del Plan Agua Prieta iniciaron un periodo de hegemonía para el grupo sonorense entre 1920 y 1935. Era un periodo en donde se consolidó la paz. También se constituía el régimen político durante todo el siglo XX. Inició la era de los caudillos con la presidencia de Adolfo de la Huerta para la construcción de un nuevo régimen correspondiendo a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Poco después, el populismo fue un movimiento que se desarrolló en América Latina a principios del siglo XX. Sin embargo, este grupo era demasiado fuerte, podía ganar cualquier poder sin importar qué, pues ellos necesitaban un gobernante. Estos gobernantes capitalizaron la indignación de las masas contra el régimen oligárquico y lograron una relación entre el apoyo de la, ahora sí, no es bien dicho decir raza obrera, pero de los obreros y los trabajadores. Poco después, el Estado populista era un movimiento que formó mucha movilización y controló demasiado las masas asalariadas urbanas por parte del Poder Ejecutivo. Después, el gobierno provisional, que sabemos que fue gobernado por Adolfo de la Huerta, poco después también se reiniciaron las reelecciones y ganó Álvaro Obregón para ocupar el poder ejecutivo en el periodo de 1920 a 1924. Él estaba en constante competencia con Madero y Carranza, por lo que él defendía muchísimo la propiedad privada. La solución que él veía era la conciliación de clases. Él tenía una meta de salvar el capital garantizado para las personas que son obreras y también igual los derechos. Poco después, Obregón hizo del caudillismo populista una práctica para que él se mantenga en el poder. Aquí Adolfo de la Huerta, quien en diciembre de 1923 renunció a su cargo de Secretaría de Hacienda para unirse a una revuelta contra la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles, pues dejó todo para ir con él. En marzo de 1924, la rebelión hasta ha sido sofocada gracias a la habilidad que tenía Obregón y el apoyo que le daba Estados Unidos hacia él. Poco después, aquí es cuando Obregón ya buscaba ser reconocido, pero nunca lo podría lograr porque llevaba mucha competencia con Estados Unidos, no tenían buena relación, pues esto obligaba a Obregón que buscaba otras habilidades o otras opciones para que pudieran tener un tratado correcto y pudieran darle fácilmente el reconocimiento. Pero bueno, Estados Unidos le pedía que resolviera 3 problemas. Uno de los problemas era la interpretación no retractiva del artículo 27 constitucional respecto a la industria petrolera y a las propiedades agrícolas de los extranjeros. El número 2 era reanudar el pago de la deuda externa. Eso le convenía demasiado a Estados Unidos. Y el 3 era pagar a los extranjeros por sus daños que la revolución le provocó a ellos, tanto como bienes y tanto como persona. Obregón mandó a Adolfo de la Huerta para la negociación de la remuneración de pagos y pues sabemos que fue un sí, que lo aceptó Estados Unidos. En fin, el 16 de junio de 1922 fue firmado el convenio llamado La Huerta-Lamont. Este convenio fue entre Adolfo de la Huerta, Tomás Nomón
y él fue presidente del comité de banqueros. Este acuerdo fue desfavorable para México porque era tanto pago que tenía que pagar México. Pues esto hacía que México no tuviera una buena calidad de vida y esto no respetaba lo que quería Obregón, no le parecía. Pero sin importar que Estados Unidos no le dio reconocimiento. Poco después llegaron los tratados de Bucareli. Hicieron 3 acuerdos aquí. El primero fue que los estadounidenses aceptaran las propiedades agrícolas. Antes de seguir, debemos declarar que estos nuevos acuerdos trataron de renovarlos de los antiguos, para que también se conveniera a México y le pudieran dar el reconocimiento que tanto quería Obregón. El 2, se formaría un consumo, y el número 3 era que aceptaban los mexicanos el artículo 27 no fuera el retroactivo. Una vez aprobados, Harding dio su reconocimiento a Obregón en agosto de 1923. Aquí Obregón obtuvo lo que quiso, al igual que Estados Unidos, y no hubo más. El gobierno de Obregón, tuvo 2 problemas: la restauración de créditos internos y externos y la reorganización fiscal. Para Obregón, la cuestión agraria debía formar parte de los planes de reconstrucción nacional. Consideraba que los latifundios debían distribuirse y destruirse. En agosto de 1923, Obregón pidió un derecho llamado tierra libre, donde era muy padre para las personas que no tenían tierras, pues estas salían mejor beneficiadas de las que sí. A veces las personas que sí tenían tierras eran heredadas, pero otras las tenían que conseguir mediante el trabajo, y a veces por trueques. Este tratado decía que tú debías de trabajar en esta tierra durante 2 años, y si tú trabajas en esa tierra durante 2 años ya era como tuya, sin importar qué es. Y si llegaba una persona y te decía, no, ¿sabes qué? Esa tierra es mía. Pues perdón, yo ya la trabajé durante 2 años. Y así era. La creación de los ejidos era una de las metas de la reforma agraria propuesta por la Revolución, por lo que la Comisión Nacional Agraria hizo el intento en 1920 a 1924 de formar parte de esto, de los ejidos, y sí fue. Se dio la formación de un nuevo partido, que este partido se llamó Partido Nacional Agrarista, PNA. Este gran partido fue demasiado bueno para Obregón, pues le ayudó para muchas personas por parte de Obregón a que se fueran líderes políticos. En fin, ahora mi compañera Norma Isabel seguirá con el tema. Muchas gracias. El movimiento obrero era un respaldo que tenía el gobierno en el sector de obreros que estaban afiliados a la Confederación Regional de Obreros de México, que junto con el Partido Laborista de México tenían a su cargo al mayor sector de trabajadores que ningún organismo laboral hubiera tenido. Otra de las tareas que tenía a su cargo la Confederación Regional de Obreros Mexicana era que combatía a las organizaciones independientes radicales, ya sea los radicales de izquierda como la Confederación General del Trabajo o los radicales de derecha, que particularmente eran organizaciones católicas o que pertenecían a alguna iglesia como la Confederación Nacional Católica del Trabajo. En temas de educación, la política educativa obregonista se basaba en un plan de instrucción pública en los sectores populares, aunque incluyó el área rural, esto con un impulso y una mejora en la productividad del país. La tarea fue puesta a José Vasconcelos, un abogado de la Revolución, y ocupó la rectoría de la Universidad Nacional de México. Vasconcelos fundó la Secretaría de Educación Pública y se encargó de ella desde 1921.
La obra de Vasconcelos fue una revolución cultural que abarcaba las ciencias, las letras y el arte en general. Emprendió campañas de alfabetización y las misiones culturales, las cuales eran una representación de cómo los misioneros europeos evangelizaron a los indígenas. Con esto se multiplicaron las escuelas y se crearon las dominicales y las nocturnas, que eran partes de las campañas de alfabetización. Además, se dividió la escuela media en secundaria y preparatoria, y se creó el Instituto de Dirección y Enseñanzas de Industria y Comercio. La obra de Vasconcelos fue muy grande, pero terminó en 1994 gracias a que tuvo diferencias con el presidente y político Obregón y lo hizo renunciar a su cargo. El gobierno de Plutarco Elías Calles, en términos de política interna, estuvo encaminado a la reconstrucción y estabilización de la nación. Esto mediante el establecimiento de un Estado fuerte. Además, estaba basado en ideología populista y en la consolidación de las clases sociales. Durante el periodo de Plutarco Elías Calles se dio un gran conflicto de religioso. A esto lo llamamos la Guerra Cristera. En esta guerra se dio un rompe de enlace entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Esto gracias a que los dirigentes revolucionarios dieron un giro en la política anticlerical, que se convirtió en antirreligioso. Pero toda esta situación agravó en 1920, cuando el lenguaje de los discursos socialistas de los políticos alentaba a los grupos radicales de izquierda a luchar contra el fanatismo. A tal grado llegó el problema que los gobernadores de Veracruz y Tabasco tomaron medidas para limitar las funciones del sacerdocio, diciendo que el ministro del culto debería ser casado y tener más de 40 años. Esto causó gran descontento en las juventudes católicas, por lo que en marzo del mismo año crearon la Liga Nacional de Defensión Religiosa. Ante esto, Calles toma cartas sobre el asunto y promulga la Ley Calles, que fue publicada el 2 de julio del mismo año, en la cual dice que se reducirá el número de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes y que éste se tendrá que ir a registrar ante el presidente del municipio donde oficiará. Para el cumplimiento de esta ley se tuvieron que clausurar 42 templos, así como también capillas de asilos de beneficencia privada en la cual se daba culto público. Además, se suprimió la actividad religiosa en instituciones de beneficencia y se cerraron 72 templos. A los sacerdotes extranjeros no se les dejaba ejercer y por lo tanto se tuvieron que expulsar a 185 de ellos. Los obispos, para evitar la aplicación de esa ley, decidieron suspender el culto e iniciaron gestión con el Vaticano para que se aceptara esa medida. Mientras tanto, el episcopado estaba aprobando un proyecto de la liga ya antes mencionada, que se trataba de realizar un boicot en contra del gobierno. El 24 de julio de ese mismo año, con el apoyo de Roma, los obispos publicaron un pastoral en la cual se decía que se suspendían los cultos tan pronto como se publicara y entrara en vigor la Ley Calles, o sea, el 31 de ese mismo mes. El 31 de octubre fue la fecha en la cual comenzó el boicot de la Iglesia hacia el gobierno, planeado por la Liga y el Episcopado. Este consistía en la abstinencia del pago de impuestos y en la reducción del consumo de artículos producidos dentro del Estado. Esto enfureció tanto al gobierno que pidió la detención de los organizadores y participantes de este movimiento. Pero ellos no tenían en cuenta que la Liga había planeado un movimiento armado, el cual tuvo su estallido en enero de 1927 en Jalisco y se expandió rápidamente por varios estados de la República. La rebelión cristera, ¿qué es eso? La cristiada, como se llamó a la Guerra Civil Mexicana ocurrida entre 1927 y 1929,
Fue un movimiento popular y apolítico, en el sentido de que nunca trató de atacar o tenía algo en contra del gobierno, porque no trataba ni de desestabilizarlo ni destruirlo. Su único propósito era salvaguardar el culto de la religión, que se consideraba que estaba siendo atacado por los revolucionarios. La rebelión cristera o cristiada tuvo como consecuencia muchas muertes, además de que retrasó el proceso de reconstrucción económica del país que apenas daba inicio. Entre los católicos o los participantes que lucharon por esta causa se distinguen dos grandes sectores. Los primeros eran los miembros de la Liga, que fueron los que planearon el movimiento. Ellos nunca estuvieron en campo de batalla y la mayoría pertenecían a la clase media. Y en el segundo grupo estaban los cristeros. Ellos sí estaban en el campo de batalla y defendieron con armas en contra del gobierno. Y generalmente eran exclusivamente campesinos. Los cristeros se llamaron a sí mismos primero defensores, porque estaban defendiendo la causa de la Liga. Después se llamaron libertadores, esto con relación a que pertenecían al Ejército Nacional Libertador. Y finalmente se llamaron cristeros, como los conocemos, porque luchaban cantando y viroteando a Cristo Rey. Para la primavera de 1927, más de 50,000 cristeros combatían en condiciones adversas y diseminados en grupos carentes de organización y armamento, en comparación de los confederales, que con todos los recursos militares del Estado controlaban las ciudades y las vías del ferrocarril. Al ver tanta desigualdad en el conflicto, y con el temor tanto del Estado como de la Iglesia de que la población campesina fuera aniquilada, Obregón decide mediar el conflicto junto con el embajador estadounidense T.Y.W. Monroe, que elige a Calles como el mediador de este conflicto, aunque no estaban muy seguros. En enero de 1928, Dewey y el secretario general de la National Catholic Welfare Conference expusieron a Calles las intenciones de la Iglesia mexicana. Estas eran regresar al culto público y terminar esta guerra. Calles expuso que nunca fue su intención, ni de la Constitución, denigrar a la Iglesia, ni verse envuelto en cosas espirituales, pero dijo estar dispuesto a escuchar quejas por injusticias a la hora de aplicarse las leyes. La solución a este problema se dio el 21 de junio de 1929, cuando el Estado y la Iglesia firmaron unos tratados. Estos nunca pudieron ser oficiales, ya que el Estado no podía hacer ninguna negociación o convenio con una institución o personalidad a la que no reconociera como legal. En estos convenios o acuerdos se dijo que el gobierno estaba dispuesto a dar la amnistía a aquellos cristeros que estuvieran dispuestos a rendirse, además de que prometían devolver los templos y casas que no estuvieran ocupados por alguna oficina de gobierno, y en caso de que fuera así, los desocuparían para que pudieran ser devueltos. El gobierno de Plutarco Elías Calles comenzó en el año de 1924, presidiendo al presidente Álvaro Obregón, el cual se había ido a vivir a Sonora, pero no se había dejado de mantener al tanto del gobierno de Calles, por lo que en algunas ocasiones él intervino de manera directa, haciendo que el poder ejecutivo se convirtiera en una diarquía, sobre todo en el año de 1926. Cabe mencionar que una diarquía es cuando dos personas se ponen al frente de un gobierno. Bueno, posterior a esto, Álvaro Obregón quiso regresar a la política en busca de la promoción de su reelección, por lo que la Constitución fue reformada en sus artículos 82 y 85, buscando que la reelección fuera legal y el periodo presidencial fuera aumentado a los 6 años. En consecuencia, en las elecciones del 10 de julio de 1928, Álvaro Obregón ganó dichas elecciones, pero no pudo ejercer como presidente, ya que fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de México por el señor José Torán, el cual era un cristiano que decía
que Álvaro Obregón era el culpable del conflicto contra la iglesia. Y el conflicto con la iglesia aún no había sido resuelto, lo que hacía que todo esto fuese aún mucho más complicado. Tras el asesinato del señor Álvaro Obregón, México quedó en una crisis política muy grave, ya que nadie vislumbraba el perfil para poder sustituir a este presidente electo, ya que el señor Plutarco Elías Calles no contaba con la influencia y los seguidores que el señor Obregón. Además de que surgieron algunos movimientos regionales que ponían en peligro la paz. El 1 de septiembre de 1928, Calles presentó su informe de gobierno, el cual tuvo una enorme trascendencia histórica, pues este lamentó la pérdida del presidente electo y dijo que este había dejado al país en un estado vulnerable, en el que sí había personas capaces que pudiesen realizar actividades extraordinarias, pero nos había dejado un vacío político y sin un líder que realmente tuviera la influencia para poder dirigir a todas estas personas dotadas que podían hacer un buen trabajo, pero al no tener a un buen dirigente con el carisma y la empatía, pues realmente el país estaba estancado en una crisis muy importante. El señor Calles tomó como oportunidad la muerte del señor Álvaro Obregón para decir que él era el más indicado para ejercer el poder en nuestro país, y también dijo que podía ser la oportunidad para que el pueblo mexicano pasara de ser de simples pueblos y de tener gobiernos de caudillos a ser una nación mucho más avanzada, civilizada, productiva y sobre todo pacífica. Dio la idea de establecer reales partidos nacionales orgánicos y que de esta manera el pueblo pudiese expresar de manera pacífica sus necesidades en lugar de la manera cruenta y revoltosa como pudieron haberlo estado haciendo en los últimos años. Lo que Calles buscaba con organizar en partidos políticos a las fuerzas contrarias, es decir, a los revolucionarios y a los que estaban pidiendo que el antiguo régimen volviera, era acabar con la violencia que había estado azotando al país por la lucha de sus intereses. Entonces, lo que Calles buscaba era que estos grupos, sobre todo de los que pedían el regreso del antiguo régimen, era que lucharan por sus intereses de manera pacífica, no de la manera cruenta y violenta de como lo habían estado haciendo en todo este tiempo. Además, Calles se tenía que preocupar por la elección del presidente interino, que según la Constitución era una persona que tenía que subir al cargo del poder ejecutivo en caso de que el presidente electo no hubiese podido subir al poder. En este caso, Calles logró que al poder como presidente interino subiera Emilio Portes Gil, quien se consideraba como obregonista, pero sin embargo también estaba de acuerdo con la manera de pensar y el gobierno de Calles. Esta presidencia interina se extendió y ese tiempo fue utilizado para poder organizar las elecciones para el nuevo presidente de México. Por otro lado, en cuanto a la política exterior, Calles, cuando llegó al poder, dio a entender de que no asumiría la responsabilidad de los acuerdos que habían tenido con los políticos anteriores, por lo que éste prohibió la adquisición de terrenos y bienes inmuebles a los extranjeros, cosa que por supuesto no le agradó en nada a Estados Unidos, y este país potencia amenazó a México con intervenirlo de manera armada, cosa que por supuesto no le convenía para nada al país, porque además en ese momento estaban los conflictos religiosos y del Estado. La crisis llegó a su punto máximo cuando el gobierno mexicano decidió intervenir militarmente a unos campos de petróleo, para que las empresas que no estaban queriendo cumplir con la ley ya no pudieran continuar trabajando. Esto obviamente no le gustó nada al gobierno estadounidense e incluso llegaron a culpar a Calles de que él estaba promoviendo el alboroto en la América Central. Esto casi hizo que las relaciones entre ambos países, Estados Unidos y México, rompieran relaciones, pero
Algunos congresistas estadounidenses se negaban a realizar una intervención armada a México y optaron por tomar más en cuenta la sugerencia de Calles, la cual era realizar un arbitraje internacional. Además, Calles se habría mostrado dispuesto a tener una mejor negociación con este país y decidió no tomar algunas represalias contra empresas que no habían cumplido con la legislación. Después de esta crisis, Estados Unidos decidió cambiar la política hacia México, por lo que cambió el embajador que tenían para el país por uno nuevo, por el embajador Dwight Morrow. Este embajador planteó las demandas de Estados Unidos de tal forma en que no pareciera que iban a afectar los intereses de México. Y esto hizo que las relaciones entre México y Estados Unidos pudieran volver a darse. Y para que México se relacionara con otros países, se basaban en la política exterior con Estados Unidos. Primero, México no se quería relacionar con Gran Bretaña, pero tras ver la crisis que hubo con Estados Unidos y saber que corría el riesgo de ya no poder estar aliado de este país, decidió llamar a los británicos para que vinieran al país y poder armar una mejor relación. Y en cuanto a Rusia, también armó algunas relaciones, pero eran más que nada para una política de no invasión. Y México desde un principio dejó muy bien en claro que no querían que se intentara meter la idea del comunismo. De hecho, prohibieron que personas comunistas entraran al país. Esto hizo que las relaciones estuvieran aún mejor con Estados Unidos, pues de hecho, en 1927 un senador estadounidense reconoció a México como el país que estaba más comprometido y alerta contra el comunismo. En el aspecto económico y social del gobierno de Calles, se implantó una nueva política económica, en la cual tenían los siguientes objetivos. El primero era establecer una moneda estable, un equilibrio en el presupuesto y una hacienda sana. También se buscaba el crear una nueva política, la búsqueda de una nueva política financiera, la devolución de bienes privados, así como la creación del impuesto sobre la renta y la puesta en marcha de instituciones y prácticas que respaldaran la política financiera. En el año de 1924 se promulgó la Ley General de Crédito y Establecimientos Bancarios. También se estableció la Comisión Nacional Bancaria, cuya función era asegurarse de que las instituciones de crédito cumplieran con la nueva ley. La nueva legislación establecía la creación de un banco único de emisión, el cual era el Banco de México. Este fue inaugurado en septiembre de 1925. Este banco contaba con la facultad de emitir billetes, de regular la circulación de la moneda en la República, de los cambios sobre el exterior y de la tasa de interés. Al igual que contaba con documentos de carácter específicamente mercantil. También se hacía cargo de la tesorería del gobierno y en general efectuaban las operaciones bancarias que competían a los bancos de depósito y de descuentos. Posteriormente, en febrero de 1926, fue fundado el Banco Agrícola. En este mismo año se dio la contracción de los precios del petróleo. Y además, la economía de México entró en una crisis muy grande, dado que el precio de la plata cayó. Además, México seguía con el enorme problema de la deuda externa, en el cual ya había logrado un poco un avance. El gobierno mexicano había hecho un tratado con la MONT, el cual los había librado de la deuda ferrocarrilera, la cual hacía que el monto disminuyera de 1.451 millones a 998 millones. Pero el hecho de la crisis económica de 1926
hizo que México tuviera que volver a pausar el pago de la deuda externa en el año de 1927. Esto hizo que nuevamente México se volviera a endeudar de una manera inconmensurable. Del aspecto agrícola, podemos decir que alrededor del 70% de la población económicamente activa trabajaba en el campo. La mayoría de los que integraban este 70% eran peones, pero pues las personas que en este momento eran peones eran mucho menos de las que eran antes en la época de la Revolución. De ahí en fuera, los que constituyen el resto de este porcentaje eran comuneros, ejidatarios, dueños de haciendas o arrendatarios, y también se pueden incluir a los agrícolas migratorios. La solución que Calles dio para los problemas agrícolas fue la solución integral, que consistía en no solo dar las tierras, sino que también dar la garantía de que éstas iban a poder producir, dando las semillas, agua, al igual que implementos y créditos necesarios para el cultivo de estas tierras. Otra acción que buscaba cumplir con la solución integral era la construcción de instalaciones de riego, la cual se dio principalmente en el norte, pero además se invirtieron a cerca de 20 millones de pesos en oro nacional. En el ámbito de la educación, el encargado era el señor Moisés San, quien tenía la misión de continuar con el proyecto que había sido realizado por el señor Vasconcelos. Para esto se estableció la escuela rural, que tenía como principal objetivo el poder lograr que los campesinos tuvieran una educación más enfocada hacia el ámbito productivo e industrializado, según Sanz, haciendo que estos fueran más útiles y fieles a la nación mexicana. Para esto utilizaron el método de la educación activa, creada por el pedagogo y filósofo John Dewey. Otro de los objetivos primordiales de esta escuela era hacer sentir un sentido de nacionalismo mexicano a los campesinos, dado que, según Sanz, la iglesia no había logrado hacer esto, no había logrado que los mexicanos realmente se sintieran parte de su país. Y lo que pretendían lograr con esta escuela era hacer que se sintieran todos uno, una misma nación, haciendo que la diversidad de culturas se unificaran, que todos se sintieran con una misma identidad. Además, como estaban en el tiempo del anticlericalismo, se buscaba sacar a la iglesia de la vida de estas personas, por lo que las iglesias fueron sustituidas por escuelas, y los terrenos que éstas tenían como de propiedad y no eran ocupados, fueron ocupados para construir edificios educativos. Por eso es que en la actualidad podemos ver cómo es que hay muchas escuelas alrededor de las iglesias, ya que anteriormente estos eran pues meramente para el uso de la iglesia, pero en el gobierno de Calles esto fue diferente y se utilizó para construir las escuelas. Sin embargo, en 1927 Sanz se dio cuenta de que su sistema educativo había fallado, pues en primera, este no estaba muy bien organizado y no se tenía un conocimiento vasto acerca de las diferentes culturas como para poder unificarlas. Además, como muchos profesores eran anticlericalistas, los campesinos se veían molestos e incluso hizo que su religión se fortaleciera y se complicara aún más el objetivo de la escuela. En conclusión, en este periodo México experimentó una inestabilidad política enorme, en el que cambiaban constantemente de gobiernos de caudillos a otros gobiernos democráticos un poco más estables, en el que realmente no bastaba lo que los presidentes buscaban, no bastaban las decisiones que tomaban. Es verdad que tenían sus pros y sus contras, pero realmente hubo más contras que pros, pues en realidad el país nunca tuvo una mejora tan notable, pues realmente hasta en la actualidad
podemos notar cómo es que el país sigue siendo muy precario en cuanto a educación, en cuanto a la economía. Sigue habiendo una gran desigualdad en la que podemos ver una gran distinción entre ricos y pobres, en que una parte del país puede ser sumamente adinerada y otra gran parte del país realmente casi no tiene ni siquiera recursos. Esto puede ser causa de los malos gobiernos anteriores y también de los actuales, pero sobre todo de nuestro pasado, pues si desde nuestro pasado se hubieran sentado unas buenas bases, probablemente en la actualidad México sería un país muchísimo más fuerte, pues tenemos los recursos y el potencial suficiente para ser una potencia mundial, pero sin embargo, no lo somos. Probablemente no es culpa solo del gobierno, sino también de todos los integrantes del país, de toda la sociedad. Nuestra sociedad que probablemente no se esfuerza en progresar, en aprender, en realmente preocuparse en lo que se tiene que preocupar. No todo es culpa del gobierno, pero en gran parte sí, poniendo endeudado a nuestro país, haciéndonos perder territorio, poniendo legislaciones desequilibradas en las que haya distinciones entre ricos, pobres y clase media, y sin buscar el bien común, sino que la mayoría de ellos simplemente buscando el bien propio, haciendo que nuestro país sea ahora uno de los más pobres en casi todos los sentidos. Bueno, este fue nuestro tema y espero que les haya gustado.